Limones de soya, ¿por qué creo que vas a cocinar? What are you cooking? What are you making? A ceviche. Ah, ceviche. A ceviche. Mexican ceviche. Ah, y ceviche mexicano se dice ¿a ceviche? Un ceviche. Ok, limones. ¿Cómo agarrar los limones? ¿Tienen que ser los más lisos? That's lime, actually, it's not lemons. Exacto. Limones. ¿Ya? Lo más liso son los más jugosos. The smoothiers are the juicier. ¿Eso es lo que estás diciendo? Exacto. Mientras más arrugado, menos jugo. Exacto. Mientras más suave, más jugo. The smoothier, the juicier. That's what she said. Esto es lo más importante. Tienes que agarrar varios. Con esto lo vas a cocinar para una cebolla. Mira que me gusta la cebolla blanca, pero no la veo. Pero esta funciona. Ya. Pero prefiero la cebolla blanca. Sí. Una grande que no tenga tantos moretones. Una cebolla está bien. Una cebolla. Cilantro, se lleva un manojo. Con pancho de cilantro. ¿A esto cómo le dicen ustedes los Jitomate. chilangos? ¿Jitomate? Ya. So we're gonna get tomato, tomate, Roma. Lo que quieres es agarrar los más duritos. Los más porque duritos, ya. Los necesitas cortar en cuadritos. Ok, vamos a agarrar tilapia, que es el que necesitamos para hacer el ceviche. ¿Se puede hacer con otro tipo de pescado, sí? Sí, este es muy fácil porque es muy delgadito, muy chiquito y se cose mejor con limón. Pero ponte en el caso que no hubiera tilapia. If there was no tilapia, can you do it with that one? Like basa? Sí, lo puedes hacer. Y de hecho sería hasta igual de fácil, es el sabor que tú prefieras. So, a white fish. White Pescado fish, blanco. exacto. Vale.